Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Peregrino. Soy estudiante de LUTEC en el tercer cuatrimestre de Ingeniería en el grupo ITA 59. La materia es Ingeniería de Proyectos con el maestro Fabio Tomás Moreno Ortiz y como tal les voy a presentar la unidad de aprendizaje número uno. Bueno, como tal, pues les voy a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad número uno de la materia Ingeniería de Proyectos. Y lo primero a ver sería la manufactura. Como tal, la manufactura es un proceso donde una materia prima se convierte en uno o más productos enfocados al consumo. En este tipo de procesos se podría decir, intervienen varios subprocesos, los cuales son realizados por diferentes personas, que están hechos para convertir como tal una materia prima, por ejemplo, madera o algún otro, en, pues, en el producto terminado o en subproductos para terminar en el producto terminado. Como puede ser la madera convertirse en patas para una mesa o en una mesa en general. Normalmente todos los productos que son manufacturados, se podría decir, tienen un coste adicional por la mano de obra. Después tenemos el concepto de calidad, que pues, es medio complicado explicar la calidad como tal por un concepto porque depende mucho de varias circunstancias, tanto de qué estamos hablando o de qué en general. Hay muchos tipos de conceptos, por ejemplo aquí tenemos uno que es de Harrington, que dice que la calidad es el hecho de cumplir o exceder las expectativas del cliente a un precio que sea capaz de soportar, que lo dijo en 1990. Como tal, uniendo todos los conceptos que ha habido, bueno, la mayoría, se puede definir que la calidad es un producto que está determinado solamente por aquellas características que define el cliente. En el caso de la energía eléctrica, que es el tema que voy a tratar, bueno, el consumo de energía eléctrica, la calidad sería pues la eficiencia del consumo de energía eléctrica del producto como tal, del aparato electrónico, cuánta energía eléctrica consume. Como tal, todos los datos recabados que van a ser utilizados en este fueron por medio de los recibos de la CFE. Y el tema a tratar, pues como dije anteriormente, va a ser el alto consumo de energía eléctrica. Aquí tenemos el histograma, que el histograma es una representación gráfica en el cual un grupo de datos son agrupados en intervalos numéricos según sus valores absolutos. Como tal, está representado por barras verticales, los cuales definen la frecuencia. Y aquí tenemos los datos, que tenemos la fecha con sus fechas de corte. Y los kilowatts hora, que pues, son los kilowatts hora que nos la da la CFE. Y pues aquí está el histograma. Estos son los grupos, se podría decir, que pues son las fechas de corte. Y esta es la frecuencia, que son los kilowatts hora. Como vemos aquí en el junio de 2020 hubo un pico, se podría decir que es el más alto, de energía eléctrica, que es cerca a los principios de la cuarentena. Por lo tanto, al estar mucho tiempo en casa, estar literalmente trabajando en la escuela, bueno, tareas y todo eso, pues el consumo se disparó. Después va bajando por acostumbrarse a estar en la casa más tiempo, cosas por el estilo, y las vacaciones en general, aunque puede variar mucho en este estilo. Después tenemos el diagrama de Pareto, que como tal es un gráfico en el cual, de manera similar al histograma, se muestra información por medio de barras verticales, solamente que en este caso las barras se muestran de manera descendente en función de su prioridad. Hay un principio de Pareto, como tal, dice que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. En mi caso lo hice a partir del tema de alto consumo de energía eléctrica, pero los datos son sobre la cantidad de horas que el aparato electrónico está conectado a la red eléctrica, se podría decir, al día. Por ejemplo, el internet está conectado 24 horas el refrigerador, 24 horas la PC, 16 horas, etcétera. Y a partir de eso calculamos el porcentaje de cada uno y sacamos, que será la frecuencia, sacamos la frecuencia acumulada, que aquí está, la frecuencia normal y la frecuencia acumulada. Y como tal, este es el diagrama de Pareto. Aquí tenemos los diferentes dispositivos, aquí tenemos las horas en general. Y esta es la frecuencia acumulada, que como vemos aquí en el 80, vemos que estos dos son los temas a tratar, que necesitamos tratar. El internet, pues no se puede mucho hacer, porque aunque esté conectado, necesita estar conectado todo el día. Igual que el refrigerador, solamente que en el refrigerador se puede hacer algo, y es evitar abrir mucho el refrigerador, porque se escapa el frío. Aunque más bien entra el calor, más que se escapa frío. Pero así aumenta el consumo de energía eléctrica del refrigerador porque necesita volverlo a enfriar, enfriar, enfriar.
Después tenemos el diagrama de causa-efecto, que es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. Es el diagrama de espina de pescado que lo creó Ishikawa, si mal no me equivoco. Y normalmente se utiliza para, como tal, a partir de un problema, identificar sus causas, los cuales tenemos aquí. Yo lo dividí en 4 categorías, que es ambiental, mantenimiento, maquinaria y personas, con sus causas, se podría decir. Que, como tal, la consecuencia es el alto consumo de energía eléctrica. En el ambiental, por ejemplo, tenemos las habitaciones sin luz natural, es decir, encender el foco prácticamente todo el día. En la maquinaria, pues dispositivos de mal rendimiento, básicamente lo que está diciendo en calidad. En el mantenimiento, pues equipos de mantenimiento de limpieza, por ejemplo, un refrigerador, que si no tiene limpieza, pues termina necesitando más corriente para poder enfriarlo. Y en las personas, pues básicamente tener equipos encendidos sin estarlos utilizando o conectados, ya que de manera pasiva consumen energía eléctrica. Todas estas son causas que si se solucionan pueden solucionar como tal el alto consumo de energía eléctrica. Después tenemos el diagrama de dispersión y correlación, que como tal es una herramienta que nos ayuda a verificar si existe una relación entre dos variables, que en este caso son los kilowatts consumidos con el precio o el coste. Aquí tenemos que son 19 muestras las que tomamos, bueno, las que tomamos FE, y el consumo en kilowatts hora y pues el costo. Aquí se ve el diagrama de dispersión y correlación, donde abajo tenemos el consumo y arriba y aquí el costo. Donde se ve por los puntos azules que son las muestras, que es de tipo de correlación positiva, porque mientras mayor sea el consumo, mayor es el costo, y es correlación positiva fuerte porque están cerca a la línea de correlación y cerca entre ellos. Como tal, esto nos quiere decir que si queremos bajar como tal el coste de la energía eléctrica o que pagamos, pues necesitamos bajar el consumo, por lo tanto sí hay relación entre ellos. Después, pues tenemos la hoja de control y de calidad. Normalmente este es un tipo de documento que es utilizado en primera línea, se podría decir en tiempo real, para capturar datos de manera fácil y coherente, y sirve para poderlos interpretar de manera inmediata para poder saber tendencias a lo largo del tiempo. Como tal, la hoja de control que yo hice es esta, que las muestras fueron tomadas por la CFE y el número total de muestras fueron 19. Todas las fechas pues, son las fechas de corte, que como tales son las muestras, el punto en específico donde se tomó la muestra. Y estos son los datos que se tomaron, que es el consumo en kilowatts hora. Como tal, el promedio, el límite superior de control, el límite inferior de control y la media y la desviación son cosas que vamos a ver ahorita en el gráfico de control. Como tal, el gráfico de control sirve para examinar si un proceso está en una condición estable o para asegurar que se mantenga en esta condición. Y tiene dos límites, bueno, un límite superior y un límite inferior, y aparte tiene el central, que como tal es donde quieres que se mantenga. En este caso es el promedio. Aquí está el gráfico de control. Y como vemos, aquí está un punto, 2 puntos, 3 puntos que se salieron fuera del límite superior especificado. En este caso es por medio de fórmulas, pero en algunos procesos este punto de control, el superior y el inferior, son marcados por necesidad. En caso, estos puntos significan que superé un cierto umbral de consumo energético, que en este caso es de junio del 2019, en abril del 20, en junio del 20. Que pues esto es por la pandemia. No, este como tal, no estoy muy seguro de qué fue. Este sí es por la pandemia. Y este también es por la pandemia. Que también pueden ser por las vacaciones. Mientras que estos dos, bueno, 3, 4 en este caso, están debajo del límite inferior. Que hasta cierto punto es bueno porque en este caso estamos identificando el alto consumo de energía eléctrica. Y si baja debajo del límite inferior de control, pues técnicamente significa que consumimos muy poca energía eléctrica en esos días. Así que en ese caso salió bien. Entonces deberíamos revisar estos para poderlo modificar y que esté en esta línea naranja. Y como tal la conclusión. Que como tal pues concluimos que hay muchos tipos de herramientas que nos ayudan a tratar que el problema sea solucionado y aparte para identificar diferentes causas. En este momento pues identificamos un buen de causas en el tema del consumo de energía eléctrica, que en su mayoría son por fallas humanas o por fallas del equipo electrónico que pueden ser arregladas para bajar el consumo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.